Hola, profe, buenas noches. Soy Camila Andrea Durán Gómez y este es mi trabajo acerca de la guía de implementación del modelo COSO 2013 o el COSO 3 para el control interno. La frase del día de hoy es: tus metas son más grandes que tus miedos. Los temas que voy a hablar durante esta presentación, los temas que voy a tomar en este video, vamos a hablar acerca un poco de la introducción sobre este trabajo, qué es el COSO 2013, cuál es su importancia, los componentes y principios aplicados para la guía de aplicación, y conclusiones y bibliografía. Introduction. This The objective of this project is to identify of the importance and how necessary is the implementation of the COSO 2013 model between any organizations, taking into account that internal control is one of the machines that the employer must recognize and have as a basis for the effective management. Because with internal control, this is possible to prevent risks, irregularities, and acts of corruption within the entity. A company can have great plan and adequate organizational structure. They have to do efficient orientation, but if their internal control are deficient, the management will not be able to accurately evaluate their performance. The goals that they propose so much so that it will be difficult for you. Project yourself in growing to transfer since doesn't have the risk of the identified advantages and disadvantages in each change. El COSO 2003. Bueno, el COSO 2003, este modelo se ha enfocado hacia la atención para el mejoramiento del control interno y sobre el gobierno corporativo. Además de esto, la presión pública que maneja sobre los recursos tanto públicos o privados en cualquier tipo de organización tiene como consecuencia pues numerosos escándalos. Dados pueden ser la crisis financiera o diferentes fraudes que se vienen presentando. El marco integrado de control interno abarca cada una de las áreas de la empresa y se engloba básicamente en 5 componentes que están relacionados uno con otro. El primero tiene que ver con el segundo y así sucesivamente. Más los componentes son el entorno de control, la evaluación de riesgo, el sistema de información y comunicación, las actividades de control y la supervisión del sistema de control. ¿Por qué es importante el COSO 2013? Es importante porque cumple con ciertos objetivos fundamentales para que el funcionamiento de una organización sea el correcto. Además de esto, pues hace referencia a la efectividad y a la eficacia de las operaciones, incluyendo objetivos de rendimientos financieros, operacionales. Además, la información financiera y no financiera, tanto interna como externa, abarcan aspectos como son la confiabilidad, la oportunidad, la transparencia, establecen reguladores y organismos reconocidos para manejar una propia política dentro de la entidad y permite el cumplimiento de las leyes y regulaciones a las que la entidad está sujeta. Además de esto, la importancia del control interno tiene diferentes beneficios. Uno de estos puede ser la cultura de control que favorece el desarrollo de las actividades institucionales y mejora el rendimiento. Otra puede ser que el control interno bien aplicado contribuye a una obtención de una gestión empresarial óptima que genera beneficios a la administración de la entidad. Además de esto, también el control interno es una herramienta que contribuye a combatir la corrupción
facilita el aseguramiento de la información financiera, que sea confiable, segura, que se cumpla con las leyes y con las regulaciones emitidas, evitando así pérdidas de reputación, pérdidas monetarias, entre otras consecuencias. Hablamos ahora de los componentes y principios del curso 2013. En un principio hablaban acerca sobre que el COSO tiene 5 componentes. Son el ambiente de control, la evaluación de riesgo, las actividades de control, la información y la comunicación y las actividades de monitoreo. Cada uno de estos componentes abarcan los 17 principios que tiene también este modelo. Entonces, el ambiente de control abarca los principios 1, 2, 3, 4 y 5, la evaluación de riesgo del 6 al 9, las actividades de control del 10 al 12, la información y la comunicación 13, 14 y 15 y las actividades de monitoreo 16 y el principio 16 y 17. A continuación ya vamos a mostrar, pues voy a comentar o socializar cuál sería una correcta aplicación de cada uno de estos principios con respecto al componente y a una organización. Entonces, primero abarcamos el ambiente de control. Decimos que el entorno de control básicamente marca el camino del funcionamiento en una organización, ¿sí? Además de esto, se impacta en la conciencia de los colaboradores sobre la relevancia de este control interno. Asimismo, se tiene gran influencia con otros componentes, ya como los mencionaba, que tienen relación unos entre otros. Esta sección o este componente incluye la integridad, los límites en donde se establecen diferentes niveles de responsabilidades, un esquema organizacional o un organigrama, la distribución de la autoridad y la evaluación de rendimientos. En este componente tenemos, primero, la junta directiva establece qué tanto poder o qué tan reconocida o qué tan respetable va a ser para sus colaboradores. Entonces, por ejemplo, en el segundo principio que tenemos que se establecen responsabilidades, es acá en donde la supervisión debe tener un requerimiento o expectativas muy altas, por lo tanto se deben hacer preguntas y se deben establecer metas, como que qué se está tratando de lograr, cuáles son los indicadores claves que se deben tratar para el desempeño, cuáles son las medidas adecuadas que debemos tomar, la medición que se le deben hacer a cada una de las actividades. También hablamos de un organigrama, quién debe realizar este organigrama. El organigrama, la alta junta directiva o la alta gerencia debe ser quien lo realice, lo diligencie. Otro principio habla acerca de cumplir con la responsabilidad y demostrar el compromiso para la competencia junto con los colaboradores. Entonces, en este caso se podría dar como un incentivo que podríamos llamarlo como el empleado del mes, actividades para motivar a nuestros colaboradores a día a día ser mejor en su tarea. En el segundo componente tenemos la evaluación de riesgos. Hablábamos que el componente 2 tiene 4 principios, el 6, 7, 8 y 9. Primero, pues hablamos de la identificación de los objetivos. Aquí hablamos de diferentes objetivos, entonces son objetivos operativos, de reporte financiero externo, de reporte no financiero interno, objetivos de cumplimiento. También es una parte muy importante en el principio número 7, identificar y analizar los riesgos. En este caso, se puede utilizar una matriz de riesgo. Además, tener idea cuáles son las claves de los modelos de negocio actual y siempre evaluar los cambios en el modelo de negocios mediante una inspección o una evaluación de riesgos para que se eviten y se justifiquen acciones inapropiadas.
Bueno, en el tercer componente hablamos de las actividades de control, los principios 10, 11 y 12. En el principio 10 hablamos sobre que la administración debe considerar como el ambiente, la complejidad, naturaleza y alcance de sus operaciones. Es en este caso en el que se desarrollan las actividades de control. Por ejemplo, podríamos hablar de realizar un arqueo de caja, revisar de pronto los movimientos diarios. En el principio número 11 habla sobre se selecciona y se desarrolla controles generales sobre la tecnología. Entonces acá se debe tener muy en cuenta o tener presente cuáles son los alcances que puede tener la tecnología dentro de de nuestra organización. Si van a tener acceso solo las personas de mercadeo, de marketing, de publicidad, los que generan el producto, las personas de ventas, todo esto debe ser como muy bien analizado. Y el principio número 12 habla sobre establecer responsabilidad y rendición de cuentas para efectuar las políticas y procedimientos. Aquí en este caso juega un papel muy importante el manual de políticas de la empresa, donde tanto las políticas contables como administrativas, como de selección de personal, todo tiene que ver. En el componente número 4, la información y la comunicación, hablamos de el uso de la información relevante, una comunicación interna y una comunicación externa. Entonces, para una información relevante contamos con el software o básicamente pues hablamos de que primero tenemos nuestro personal, un sistema informático y el software, ¿sí? También hablamos sobre una comunicación interna, que acá son el correo corporativo, los diferentes avisos o tableros que hayan em, en alrededor de las instalaciones de la organización, y la comunicación externa es acerca como las charlas, las conferencias, las capacitaciones. El último componente habla sobre las actividades de monitoreo, que es el principio 15 y 17, perdón, en el principio 16 y 17, pues hablan acerca de conducir las evaluaciones continuas y o independientes y evaluar y comunicar las deficiencias. Entonces, aquí hablamos en el que es necesaria una auditoría interna, en el que haya una departamento o una sección de nuestra empresa en la que se pueda tener un poco más de dedicación con el tema de la auditoría interna, y cuando se realicen las auditorías internas se deben comunicar las deficiencias, tanto los colaboradores que realicen estas tareas a la junta directiva. Las conclusiones. Bueno, es indispensable que se implemente el control interno en cualquier organización, sin importar su tamaño, su estructura, el sector al que pertenecen, entre otras características. Además, el control interno se debe aplicar de tal manera que proporcione razonablemente la seguridad con la eficiencia y la eficacia sobre el control de las operaciones, la fiabilidad y la confiabilidad de la información y el cumplimiento de todas las normas legales. También, pues, si bien es cierto, toda organización debe aplicar un control interno, para cada una de ellas, pues, es diferente de acuerdo a sus necesidades, ya que la información que se proporciona y los métodos y los procedimientos en cada una de ellas varían. Cada organización es libre de adaptar el control interno a medida de sus necesidades, pero por lo general se deben establecer em, las políticas, un manual de funciones, métodos de aplicación para pues diferentes cargos. Esto pues es con el fin de crear acciones que permitan generar mecanismos de prevención y de detención, con la finalidad de buscar la mejora continua en las áreas administrativas y contables para que la información sea veraz y confiable. Estas son las bibliografías y muchas gracias.